Entonces, yo soy Jesús Rodríguez y este es mi video sobre historia sociológica. Pues bien, este presenta el siguiente índice y objetivo. El objetivo de este video es explicar las perspectivas teóricas de Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim, destacando los temas centrales de las obras de cada autor. Pues bien, empezamos con Karl Marx. Muy bien, pues Karl Marx nace en Alemania en 1818 y fallece en 1873. Vamos a centrar los estudios de Marx en estos tres aspectos: la lucha de clases, el materialismo histórico y la alienación del trabajo. Pues bien, estos temas van muy correlacionados. ¿Por qué? Porque la lucha de clases viene dado desde que la burguesía explota al proletariado. ¿De qué manera? Pues bien, el hecho de que la burguesía presente más poder por el tema de la división del trabajo hace que la estructura social le dé mucha más ventaja a la burguesía en comparación al proletariado. ¿Por qué se da esto? Pues bien, también tenemos el hecho del materialismo. En el materialismo se destaca mucho ese proceso y esa etapa de, del desarrollo de la sociedad en estas condiciones materiales, que se explican también desde la producción económica. Pues bien, estos cambios se han dado por la evolución social, lo cual nos lleva a la alineación del trabajo. Marx destaca en la alineación del trabajo que el trabajador en este caso no controla ni lo que produce y está siendo muy explotado y hasta cierto punto deshumanizado por el que lo contrata. Ahora vamos a Max Weber, que nos destaca lo siguiente y lo vamos a analizar en estos siguientes cinco aspectos. La racionalización. ¿Qué es la racionalización? Pues bien, Max Weber habla de que esta característica de la sociedad moderna, donde las acciones ya no están tan guiadas por estos valores tradicionales, sino más bien por la lógica y por la eficiencia. Lo siguiente que vamos a estudiar va a ser la burocracia, lo cual advierte que puede volverse una estructura rígida y alienante, porque es un proceso lleno de reglas, muy tedioso, que reduce la espontaneidad humana, que fue un proceso que tanto destacó al principio del siglo XVIII, el cual era el siglo de las luces, donde esa espontaneidad humana permitió el aumento de grandes pensadores. Luego tenemos el tema de la ética protestante. Bien, es un concepto planteado en la economía histórica, en la historia, que se basa en la noción de que el análisis calvinista en la necesidad de trabajar duro, como un componente atractivo para explicar la mayoría de países protestantes han triunfado económicamente, que hablan del hecho de que esas minorías aplastadas, no eran mayoría realmente, ese sector aplastado por la fuerza laboral, o sea, la fuerza laboral del sector aplastado, eh, llegó a quejarse de tal forma que, a pesar de esas quejas, progresó a nivel económico. Luego tenemos la acción social, que en la acción social destacamos cuatro tipos de acción social: la racional, con arreglos afines, y con arreglo a valores. Pues, ¿cómo es la de afines? Que actúan para llegar a un fin o a un objetivo específico. La de los valores se basa en eso, en los valores y creencias religiosas o éticas que tengan las personas. Luego tenemos la afectiva y la tradicional. La afectiva, ¿a qué viene? A las emociones, a los sentimientos, mientras que la acción tradicional está basada en las costumbres, en los hábitos. Luego tenemos los tipos de dominación, que los tipos de dominación se marcan en tres tipos de dominaciones. Pues bien, está la legal y racional, donde la autoridad viene por procedimientos legales; la tradicional, donde la autoridad ejerce una figura, una legitimidad que viene por la tradición en sí, como lo que vendría a ser una monarquía. Y luego tenemos la dominación carismática, que se basa en el carisma que tenga una persona y cómo ese carisma le permite ejercer un poder. Como vemos en este ejemplo, tenemos a John F. Kennedy, que era un gran orador, y su poder de palabra fue tan convincente que así tuvo gran poder social y un gran respaldo. Y por último tenemos a Emile Durkheim, el cual es francés, que nace en 1858 y ocho y fallece en 1917, de los cuales vamos a profundizar en estos cuatro factores especiales de su estudio. Pues bien, en Milton resaltaba que los hechos sociales son formas de obrar, fijar o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo y que es general en todo ámbito de una sociedad.
dada y que al mismo tiempo tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Pues bien, él destacaba que hechos sociales son muy concretos y que se deben estudiar de forma diferente. Luego tenemos la división social, que la división social es la especialización de tareas en una sociedad donde los individuos realizan funciones distintas pero independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que eran funciones que no tenían mucho que ver en común, se beneficiaban entre sí. O sea, al inicio de esta época, anterior a Turkey, se resaltaba mucho el hecho de la independencia de los trabajos y cómo la especialización fue haciendo a las personas más independientes. Y aquí plantean una independencia que les permite unirse, a lo cual nos lleva a la solidaridad mecánica y orgánica, donde la mecánica habla de la homogeneidad y cómo se crea una conciencia colectiva que funciona como una especie de engranaje, mientras que la orgánica es la cohesión que surge de esta interdependencia de los individuos, que tienen unos roles diferentes y especiales, pero aún así se necesitan para llegar a un objetivo común. Y luego Thorne habla del suicidio, pero habla de un suicidio no diferente, pero cuatro tipos del por qué se da el suicidio, por así decirlo. Pues bien, está el egoísta, que es cuando hay una falta de esa integración social, lo que hace que la persona se aísle. Luego está el altruista, que es una especie de sacrificio, donde pasamos luego al anómico, que el anómico es uno muy común hoy en día, aunque se lo llama de otra forma, que es esta falta de regulación social que se da normalmente en crisis o cambios económicos. El estado de ánimo es el que realmente tiene un peso y se da tanto por factores externos como internos. Y luego está el faltista, que se produce en situaciones donde la persona se siente muy reprimida, muy controlada y siente que no tiene algún poder en su vida, lo cual le lleva a tomar esta decisión fatídica. Y para terminar, tenemos aquí nuestra fuente, las fuentes bibliográficas de donde he sacado toda la información. Muchas gracias.